Listo, tenemos en nuestros estudios como primer invitado al señor Rubén Vargas, ex ministro del Interior, que está del lado de las personas que sí consideran, ex ministro, improvisada esta medida, que no hay un plan. Díganos cuál es su posición respecto a esta medida de, digamos, establecer horas en las cuales no se puede circular y sacar a los militares a las calles. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, hay que partir recordando que esta decisión de declarar el estado de emergencia por razones de seguridad no es una medida nueva, sino desde mi punto de vista los gobiernos recurren a esta medida básicamente porque no saben cómo enfrentar el problema. Y eso es lo que ha pasado con Ollanta Humala en el 2014-2015, que el Callao se convirtió en lo que ahora es San Juan del Lurigancho, y Humala decretó el estado de emergencia por razones de seguridad, con intervención también de las Fuerzas Armadas. ¿Sirvió de algo eso? No, en absoluto, no sirvió de nada. Las organizaciones criminales siguieron operando y al contrario fueron creciendo y expandiéndose hacia otras zonas. Luego, Pedro Castillo también recurrió varias veces a la fórmula de la declaración del estado de emergencia, también con intervención de las Fuerzas Armadas. Más de un año hemos estado en esa situación del estado de emergencia, tanto Callao como Lima. Entonces no es nuevo. En realidad se está recurriendo a una fórmula básicamente para eludir una responsabilidad que tiene el gobierno de no tener una estrategia clara frente al crimen organizado, de no tener una estrategia clara frente a la delincuencia cotidiana, de no tener una estrategia clara que permita trabajar de manera articulada con los alcaldes. Entonces, hasta hace poco, lo que veíamos es, desde el sector interior y desde la policía, algunos generales de la policía señalaban que no era necesario declarar el estado de emergencia. De repente estallaron unas granadas de guerra en locales de reunión social y los alcaldes, por supuesto y con toda razón, se desesperaron, entraron en pánico, en zozobra y dijeron, acá tenemos que hacer algo porque no podemos seguir en esta situación. Entonces digamos que el gobierno decidió declarar el estado de emergencia como presión por los alcaldes de esos distritos en donde ahora el crimen organizado los está convirtiendo en una zona controlada. A ver, imaginemos que es presión, imaginemos que, bueno, el alcalde públicamente gritaba que vengan las Fuerzas Armadas, el alcalde de San Juan del Lurigancho, o sea, salió en todos los canales. A ver, yo voy a dar la contraparte. Este señor quería las Fuerzas Armadas no para que se enfrenten o maten a los delincuentes, sino como algo disuasivo. Sí. Para usted esto no es ni siquiera, la pregunta es, ni siquiera disuasivo, que se paren, es la gran discusión, ¿no? Que se hace toda la ciudadanía, que se hace la gente en la sobremesa, que salgan porque la inseguridad los ha desbordado. Sí. La percepción de que te van a robar el celular la tienen todas las personas o la mayoría de personas que nos están viendo. ¿Por qué está mal que se paren militares a la puerta, no sé, pues de las esquinas, de los barrios? ¿Qué tiene de malo? A ver, lo que los alcaldes necesitan y los vecinos también es que se enfrente de manera eficiente el problema de la inseguridad. Y la inseguridad tiene dos niveles. Una, que son estructuras criminales complejas, las organizaciones criminales, vinculadas a las extorsiones, al narcotráfico, al sicariato, a la trata de personas, al robo agravado, etc. Correcto. Y el otro nivel es, digamos, la delincuencia cotidiana, el raqueteo, la inseguridad en las calles, en las avenidas, el delito o el crimen oportunista, ¿ok? Ese es el que roba... Que estadísticamente es el que más aqueja. Que es el que roban los celulares, es el que roba la cartera y de acuerdo a la victimización es el que reporta más número de casos, ¿ok? Lo que el alcalde y los vecinos quieren es que se resuelva en conjunto ambos niveles de inseguridad. Pero ¿qué es lo que tenemos en San Juan del Lurigancho? Han estallado granadas, hemos visto locales públicos, colegios, jardín de infantes ser extorsionados, y no solamente eso, sino también ser atacados con armas de fuego. Y eso es crimen organizado, eso es extorsión, eso es sicariato. Okay. Entonces, para enfrentar a las extorsiones, estamos hablando de estructuras criminales. No se puede enfrentar a esas estructuras criminales con soldados en las esquinas. No se puede enfrentar al crimen organizado con tanquetas. Al crimen organizado se enfrenta con inteligencia humana, con inteligencia electrónica y con policía especializada fortalecida y con recursos. Paralelo, lo tenemos claro. El trabajo paralelo no le es posible desde su punto de vista. Usted es exministro, ¿no? El trabajo paralelo, lo que usted dice, disuadir,
para evitar ese robo al menudeo, Sí. que es el que causa más sensación de inseguridad, y por otro lado con la inteligencia policial, Sí. que sabemos hasta el hartazgo que cuando quiere es buena vencer esas bandas criminales. No le dan ni siquiera posibilidad, me estoy poniendo en Sí, la sí, contraparte sí, porque sí. usted está en contra, Sí. no le dan ni siquiera una posibilidad de que pueda ser, tal vez, yendo aparejados, puedan disminuir un poquito más. Se lo digo porque hemos visto hoy día que hay varios distritos que están pidiendo lo mismo, ¿no? El teniente alcalde, también va a estar más adelante en nuestro programa, está pidiendo eso para todo Lima. ¿Por qué usted no puede creer que puede haber esa posibilidad siquiera? No digo que no tengan ninguna función o no cumplan ningún papel las Fuerzas Armadas ¿Qué papel sería? en un A ver, problema cuente. de la inseguridad. Sin duda que una mayor presencia policial, llamémosle una mayor presencia de la fuerza pública, y allí, en esa fuerza pública, que estén las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Pero esa participación tiene que estar en el marco de una estrategia en el que los alcaldes y el sector interior de la Policía Nacional trabajen articuladamente. Los alcaldes tienen responsabilidades precisas que están en su marco legal. Por ejemplo, los alcaldes, ¿por qué no trabajan en la erradicación de los mercados negros donde se venden los celulares manchados de sangre? Los alcaldes, ¿por qué no trabajan en ordenar las avenidas de sus distritos en donde abunda la informalidad y donde la delincuencia aprovecha esa informalidad y ese caos y ese desorden para cometer sus delitos cotidianos, oportunistas? Allí es donde tienen que intervenir los alcaldes y, de acuerdo, con una mayor presencia, pero en el marco de una estrategia, podrían tener alguna función, alguna responsabilidad las Fuerzas Armadas, que no está en su naturaleza enfrentar delitos de seguridad ciudadana cotidiana. Previamente, respóndame esa pregunta. A ver, usted ha dicho, ¿por qué los alcaldes, si sabemos todos dónde están los focos de delincuencia, qué es lo que le corresponde a los alcaldes? Usted estaba hablando de los alcaldes. Sí. A ver, dígale, 1, 2, 3, ¿qué hacer los alcaldes? A ver, yo solamente recordaría el acta que firmaron el 25 de julio en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde los alcaldes de Lima, del Callao, de San Juan del Lurigancho ¿Ya? y otros 20 municipios más de Lima, firmaron un documento que dice Acuerdo por la Seguridad Ciudadana. Hay 7 puntos que ellos se comprometieron ¿Ya? a desarrollar. Primero, a fortalecer las acciones de prevención con la Policía Nacional. ¿Lo están haciendo? No. Segundo, a interconectar el sistema de videovigilancia de los distritos en una sola central. ¿Lo están haciendo? No, cada distrito tiene su propio sistema y a veces hasta no son compatibles. Y a propósito, de nada sirve el sistema de videovigilancia si ese municipio no tiene la segunda parte, ¿cuál es? El auxiliar a esa víctima que estamos observando que están violentándola, El que va. y que vayan a darle el auxilio, a capturar a ese delincuente. Quedó claro, está hablando más o menos de tecnología, lo que no han cumplido los alcaldes. Está muy bien. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con lo que te he señalado, la erradicación de los mercados negros donde se venden los celulares y los objetos robados. ¿Las Malvinas fue erradicada? ¿El Hueco fue erradicado? Ok. Listo, entonces estamos viendo puntos, también acá el exministro está poniendo los puntos sobre las sillas respecto a los alcaldes. Quisiera, por favor, está entrando en Zoom el señor teniente alcalde Reyardo, ¿no? Renzo Reyardo, ¿nos escuchas, Renzo? Él mencionó que ayer le envió un WhatsApp al premier Otárola diciéndole que amplíe esto que ha hecho en San Juan a todos los distritos de Lima. Yo quería preguntarte, Renzo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te respondió Otárola o te dejó en visto? Marco, buenas noches. Un saludo a todos tus televidentes. No, la verdad que no hubo respuesta de parte de Alberto Otárola, seguramente con una agenda muy apretada. Se lo planteaba desde el punto de vista de la medida que creo y considero es una medida que está cargada de errores y que evidentemente no va a traer resultados inmediatos y sobre todo que el delito va migrando y se muda de distrito en distrito. Yo quiero, si me permites brevemente, precisar lo siguiente. En esa acta que firmamos en Lima, en donde se manifiesta que el señor Rubén Vargas, a quien saludo por supuesto que está en el estudio, los estudios de ustedes, se manifiesta que no se han hecho algunos de los acuerdos que se establecieron, y yo debo decir que es todo lo contrario. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, viene fortaleciendo las acciones de prevención con la Policía Nacional del Perú prácticamente todos los días.
Una de esas medidas es la erradicación de los mercados negros de expendio o de comercialización de celulares manchados con sangre. Hemos incautado más de 10.000 celulares en distintas galerías, inclusive con clausura de los centros comerciales que lo distribuyen de forma indebida. Hemos interconectado más de 4.000 cámaras en Lima Metropolitana, en nuestra central, en nuestro centro integrado de comunicaciones. Esto nunca en la historia se ha hecho en el país, y nosotros como Municipalidad Metropolitana estamos administrando a la ciudad en su conjunto, no solamente a Lima Cercado, como anteriormente se han hecho en administraciones anteriores, y creo que ha sido un gran error, porque tenemos que ponernos los pantalones largos y asumir el rol que nos corresponde como autoridades de una ciudad que alberga 11 millones de compatriotas. Nosotros planteamos a través de un acuerdo de consejo el viernes pasado para que facultemos al alcalde e inicie el proceso de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas en toda la ciudad de Lima, en toda la región de Lima Metropolitana, producto de una ley que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095, y que establece claramente que una autoridad política puede iniciar el proceso y estará en cancha del Ejecutivo aplicarlo para todos los 43 distritos. Yo el día de mañana, y con esto termino, Marco, Sí. El día de mañana voy a recibir a casi todos los alcaldes de Lima Metropolitana, y hay un pronunciamiento que mañana lo daremos a conocer, en donde evidentemente apoyan lo iniciado por la Municipalidad Metropolitana, por el Consejo Metropolitano, que además lo ha votado por unanimidad, sino también donde piden y solicitan que el Ejecutivo implemente esta medida para todo Lima Metropolitana, porque es necesario. Esto no es la solución. Evidentemente esto es una acción de control, es una acción que pretende dar señales claras a la población que hay presencia de Estado, pero que tiene que ir acompañada de otras medidas en el corto plazo. Y puedo enumerarlas, pero probablemente ya va a tocar escuchar al señor Vargas. Hay que trabajar en el corto plazo, hay que trabajar en el mediano plazo y por supuesto en el largo plazo, pero bueno, esto ya Renzo, podremos ampliarlo. Renzo, a ver, hablando de los lugares, hemos recibido tu opinión, perdón, los hechos que has mostrado. Una pregunta, yo sé que es bien difícil. ¿Ustedes Sí. pueden exterminar a las Malvinas en tanto comercio ilegal? Porque el ciudadano te puede decir, oye, yo mañana voy a Malvinas y me compro un celular. Respeto, aliento los esfuerzos aislados que puedan tener sobre lo que nos ha dicho el señor Vargas, ¿no? Sacar estos mercados que todos conocemos. Por eso mejor te pregunto, para que haya sinceridad, ¿ustedes pueden exterminar las Malvinas de manera perenne? Mira, nosotros tenemos que ser muy firmes y muy claros, y lo estamos haciendo, y vuelvo a decirlo, esto no se ha hecho antes, en dar señales de que no vamos a aceptar más comercialización de celulares robados, de celulares manchados con sangre. Te vuelvo a repetir, son más de 10.000 celulares que hemos incautado y seguiremos en esa lucha. Y no estamos descansando, y esto lo hacemos prácticamente todas las semanas. Y no solamente con celulares, también con productos adulterados de la medicina, también con trata de personas y prostitución clandestina, y que además hay prácticas de abuso de menores. Tenemos que ordenar nuestra ciudad, y esa es nuestra responsabilidad, y así lo estamos asumiendo. Y tengo muchas más cifras para compartir con tus televidentes, pero bueno, creo que el tema que hoy nos atañe es el tema de esta medida que ha implementado el gobierno, ¿no? Ok, mañana me dices que vas a recibir a los alcaldes que, digamos, por así decirlo, los ninguneados por Otárola. O sea, ¿cuál es la idea ahí de recibir a los alcaldes? Porque el liderazgo es uno, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer ahí? ¿Rebelarse? ¿Cómo es la cuestión de recibirlos? Se lo digo directamente. No, claro que no. ¿Cuál es la idea ahí? No hay ninguna posibilidad que esto sea una rebelión, ni mucho menos. Estamos recibiendo a los alcaldes porque estamos preocupados por la situación. Fíjate, en La Victoria han habido asesinatos, muertes, producto pues de actos extorsivos, ¿no? En Comas, en Villa Salvador, ayer había una muerte de un menor de edad, y así, en todos los distritos. Ya, pero entonces, dime la idea de recibirlos, Renzo, por favor. Sí, bueno, para hablar del tema de inseguridad ciudadana, pero sobre todo para tomar un acuerdo, y que producto de este acuerdo haya un pronunciamiento, que ya tenemos un borrador, por decirlo de una forma, y mañana lo vamos a discutir, lo vamos a debatir, y seguramente al finalizar esta jornada, que será al mediodía, a las 11 de la mañana exactamente, los vamos a recibir en la Municipalidad Metropolitana de Lima, tendremos ya un pronunciamiento al respecto, ¿no? Pero ninguna duda hay que están todos los alcaldes preocupados, estamos nosotros también en esa misma línea.
Estamos articulando, y esto es importante detallar y precisar, estamos articulando con todos los alcaldes todos los días, absolutamente todos los días. Nosotros les hemos dado equipos de comunicación para que todos los días tengamos reportes en este Centro Integrado de Comunicaciones de la Municipalidad Metropolitana. Recibimos información de parte de ellos, articulamos con el 105, las más de 4.000 cámaras que nosotros estamos monitoreando, la monitorea el 105 de la Policía Nacional. También articulamos con el Poder Judicial para el tema de violencia contra la mujer. Nunca esto se ha hecho antes, Marco, y lo estamos haciendo nosotros. Ok, Renzo, vamos a estar bastante atentos a la reunión que tengan. Entiendo que van a hacer un pronunciamiento, un plan. Es como que no hay plan entonces, ¿no? Tú lo quieres hacer ahí con estos alcaldes. No, nosotros tenemos un plan que lo hemos venido desarrollando y con resultados que ya te comentaba algunos de ellos, ¿no? De estos, y que seguirán dándose a conocer en los próximos días. Sin embargo, la situación que se ha generado en estas últimas semanas nos genera preocupación y por eso es que nos estamos reuniendo, porque queremos pronunciarnos en relación a lo que ha dictaminado el gobierno central y en relación a las medidas que como alcaldes de la ciudad de Lima tenemos que implementar. Nosotros, como Lima Metropolitana, los estamos convocando y va a haber pues una asistencia considerable el día de mañana y ya mañana conocerán los detalles de lo que de esta reunión se genere y se concrete. Te agradezco mucho, Renzo, tu participación y nos estás diciendo, Marco, que a las personas a las cuales no extendieron el estado de emergencia los veremos, o los alcaldes los vemos mañana. Vamos a estar bien atentos. Agradezco mucho tu participación. Vamos ahora a pasar con él. Gracias, Marco. Gracias. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que dice? El señor ha dicho que sí hay ciertas medidas, las ha explicado, las ha mencionado, ha nombrado estas, tampoco estén en nada, según ellos. Bueno, me alegro mucho escuchar al teniente alcalde Reyardo de que tengan la decisión tomada de enfrentar a los mercados donde se comercializan objetos robados. Y me alegro también que dé algunas cifras de la recuperación de estos celulares. Él ha señalado de que en los meses de gestión que tienen han recuperado 10.000 celulares. Pero según OCIPTEL, se roban 7.000 celulares al día. ¿En el Perú o en Lima? En el Perú. Okay. Ya, y el 70% en Lima. Pues estamos hablando un poco más de 4.000 celulares diarios. ¿Ok? Y los mercados donde se comercializan estos celulares están allí. Son absolutamente visibles, es un secreto a voces y están muy cerca, a pocas cuadras de la Municipalidad de Lima. Entonces creo que hay que redoblar los esfuerzos si hemos tomado esa decisión. Y también sería importante que desde el municipio de Lima se siga insistiendo en el trabajo del Serenazgo Sin Fronteras, del patrullaje integrado, porque ese tipo de cosas son los que sí se pueden hacer, deben hacer y tienen recursos para hacerlo. Entonces, no hay que ir, digamos, por el lado fácil de la demagogia del estado de emergencia. Insisto, son medidas que ya se tomaron y no resultaron, no ayudaron absolutamente en nada. Lo que la población exige son medidas efectivas, no efectistas. Y lo que estamos viendo hasta ahora, lamentablemente, es un desorden que nace desde el gobierno, desde este gabinete, especialmente en el manejo de la seguridad. ¿Qué es el Plan Boluarte? Hasta ahora no vemos que hay un plan Boluarte. El primer ministro nos dijo que habían tomado la decisión a comienzos de año de que iban a someter a la policía y al Ministerio del Interior a un proceso profundo de reforma. ¿Dónde está esa reforma? Entonces, lamentablemente, insisto que el señor Otárola hasta ahora está ejecutando un plan, pero el plan huevearte. Nos están hueveando. Ok, bueno, esa es la participación. Vamos, lo acompaño a ver un reel de lo que ha pasado en Tocorón. Es un lugar que indirectamente o directamente nos afecta, ¿no? Vamos a ver un reel acerca de las acciones que se realizaron hoy día en esa peligrosísima cárcel en Venezuela. Avanza. Ya, ¿quieres apoyarme? Esa gente que nos apoya por ahí para que roben este video. Los verdes nos quieren quemar vivos, se volvieron locos. Fiscalía General de la República, ¿están escuchando? Estallaron una bomba.
Por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, apalancado en la gran misión Cuadrantes de Paz, el fortalecimiento del sistema penitenciario, el día de hoy hemos adquirido una gran victoria. Esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito. Está totalmente tomado este penal y la infraestructura también totalmente liberado. Bueno, hemos visto esas imágenes. A mí me sorprendió un poco, ¿no? Es un lugar que ya se conocía. La dictadura, Chávez, Maduro no se ha caracterizado por poner coto a estas corporaciones criminales que se han extendido por esta parte del mundo y han llegado a nuestro país y causan muertes, lamentablemente. Es una organización y hoy día hemos visto estas imágenes. Yo quisiera invitarlos a que escuchen al periodista José María del Pino. Él es un periodista experto en seguridad y lo tenemos mediante enlace Zoom. Él se encuentra en Nueva York y tiene muchos datos y una apreciación particular respecto a lo que ha sucedido. Con tu experiencia, buenas noches, José María, desde Lima, Perú, él está en Nueva York. ¿Qué nos tienes que decir o cuál es tu apreciación respecto al operativo que se ha realizado hoy día en la cárcel de Tocorón? Hola, buenas noches. También aprovecho de saludar, entiendo que está en el estudio el exministro del Interior, les mando un saludo a ambos. Lo primero que hay que decir es que sería muy hipócrita, sobre todo de quienes hemos perseguido el sanguinario Tren de Aragua a lo largo de toda Sudamérica. Ya he comentado en este mismo programa, he estado en Lima, he estado en el cono norte de Lima, hemos visto de cerca sus operaciones. Sería muy hipócrita decir que lo que hoy pasó es malo. No, lo que hoy pasó es bueno. Es muy bueno porque en Tocorón efectivamente el Niño Guerrero ha controlado toda la operación internacional del Tren de Aragua y ha constituido en Tocorón una verdadera fortaleza, ya lo habíamos dicho aquí, tiene discotecas, tiene restaurantes, tenía galerías comerciales, tenía canchas de tenis, piscinas recién remodeladas y lo que está haciendo la dictadura venezolana es en el fondo intentar, y habrá que ver en los próximos días qué ocurre, ponerle un punto final a esa impunidad absoluta con la que el Tren de Aragua operaba en Venezuela. Pero también es cierto, yo he estado estos 3 días cubriendo muy de cerca Naciones Unidas y hemos seguido muy de cerca las reuniones entre nuestros presidentes, no solo en el caso del presidente Gabriel Boric con la presidenta Boluarte, sino también la agenda que ha tenido Gustavo Petro, porque esta decisión, a mi juicio, de Venezuela, de accionar un plan de fortaleza penitenciaria, como han dicho ellos, no es fortuita. Y tiene que ver con que aumentó en los últimos meses considerablemente la presión internacional, sobre todo de países que él consideraba aliados, como Colombia, por la situación descontrolada de la migración y de la inseguridad por el Tren de Aragua. Y encontraron una buena fórmula de que el gobierno venezolano pueda en el fondo abrirse nuevamente a la comunidad internacional, hacerle un gesto a la comunidad internacional, que es algo que Nicolás Maduro está buscando hace muchos meses, hace más de un año ya que está buscando reinsertarse en la comunidad. Y por tanto le hace este gesto a cambio de una serie de tratativas que hemos podido reportear y por eso no es de extrañar que la reunión entre nuestros presidentes hoy día todavía no tenga un resumen de prensa como el que sí recibimos en la prensa chilena, la reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau o con el presidente de Ucrania Zelensky. Nosotros no recibimos ningún resumen de prensa porque lo que están conversando nuestros presidentes es una cumbre migratoria, es una idea que nace de una conversación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y una de las ideas fuerza que ha tomado mucha fuerza desde el domingo a esta parte es que esa cumbre migratoria sea en Caracas. Y hoy el presidente Petro se ha reunido con el presidente de Panamá para conversar de esto y no tenemos ninguna duda que también la presidenta del Perú lo ha conversado con el presidente chileno para ver si efectivamente en esta nueva fuente de relaciones de ida y de vuelta con Nicolás Maduro... José María, quería preguntarte o quería resaltar lo que nos estás diciendo. A tu juicio, ¿crees que este asalto, bueno, esta intervención en Tocorón tendría que ver con esta visión grande que habría nacido entre Petro y Maduro para hacer una cumbre sobre migración? O sea, para llenar los ojos o para, digamos, conquistar políticamente a los gobernantes de esta parte del mundo, de nuestra Sudamérica, ¿se habría realizado esa operación
¿Ese es lo que nos estás diciendo? ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Lo que les estoy diciendo es efectivamente que el gobierno venezolano está haciéndole gesto a nuestros presidentes para intentar degenerar situaciones de encuentro. Y una de las que más necesitamos, con mayor urgencia sin duda, es la migratoria. Lo que pasa es que aquí ha surgido una idea que es la posibilidad de que sea en Caracas. Y para que una visita de Estado de nuestros presidentes a Caracas sea más justificable, sin duda alguna, que Venezuela tiene que poner de su parte. Y si hay algo que es muy poderoso para nuestra ciudadanía, es saber que el Tren de Aragua está siendo atacado en el seno de su organización, en la cárcel de Tocorón, lo que le entrega cierta mayor legitimidad a nuestros presidentes para eventualmente reunirse en una cumbre, sea en Caracas o no, porque no sabemos si ese plan finalmente va a terminar funcionando, pero le da más legitimidad a la presidenta de ustedes, al presidente nuestro, para poder sentarse en una mesa con Nicolás Maduro para hablar esto, porque ciertamente hasta hace un par de semanas Nicolás Maduro era una persona no grata en nuestro gobierno y no había ninguna intención de compartir con él una foto o una mesa de conversación. Ahora, ¿cómo sería eso? Bueno, desde el presidente Boric, tu presidente, como una persona que ha dicho que ahí se vive la realidad, una dictadura, podría ser conquistado, ¿no? A través de Petro, ¿cómo podrían ser conquistados los gobernantes que consideran que Maduro es un dictador, como que lo es, para llegar a arribar a Caracas, darse la mano, decir acá hemos hecho una conferencia sobre la migración? ¿Cómo se podría lograr eso en la realidad? Esto es política. Y si hay algo más importante que la apreciación personal que nuestros presidentes tengan de Nicolás Maduro, que es un dictador sin duda alguna, es la percepción que nuestros políticos tienen sobre la que la gente demanda. La gente en nuestros países hoy demanda dos cosas, son sus mayores prioridades. Tres diríamos, si incorporamos la economía. Seguridad pública, y claramente el crimen organizado en nuestros países, tanto en Perú como en Chile, ha aumentado de la mano de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, y control migratorio, porque efectivamente, sobre todo nuestras capas sociales más bajas se sienten fuertemente amenazados por la inmigración descontrolada que ha entrado por nuestras fronteras. Si reunirse con un dictador, aunque signifique salir en una misma foto, puede darles internamente mayores créditos políticos, a mí no me extraña que eventualmente los gobiernos de nuestros países bajen la virulencia respecto a Nicolás Maduro y sean pragmáticos y entiendan que hay un fin mayor y que si bien ellos siguen creyendo que es un dictador y siguen creyendo que en Venezuela no hay democracia, existe un bien mayor en este momento que la ciudadanía puede valorarlo aún más, que es la posibilidad de controlar las crisis que vive Venezuela. Es una noticia en desarrollo, quiero ser muy responsable periodísticamente con esto. Esto nace de un comentario que hace en off la delegación colombiana el domingo en una visita aquí en Queens, en Nueva York, y que nosotros estos días hemos podido reportear. Nos llamó mucho la atención el secretismo de la reunión de hoy día entre Perú y Chile. Eso te quería preguntar. José María, a los periodistas que cubren, les dan lo que tú has mencionado, un briefing, ¿no? Para nuestro público es un resumen donde está la agenda de lo que conversaron ambos presidentes. En el caso de Boric, de tu presidente, ¿no se le ha alcanzado a los periodistas qué cosas hablaron con la señora Boluarte aún? No. Lo único que sabemos es lo que saben ustedes, ¿no? Efectivamente, Chile tuvo un gesto que a mí me parecía del todo sensato, que era oficiar de intermediario para conseguir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pero estuvieron reunidos mucho más que eso. Yo estuve en el edificio, así que les puedo decir que estuvieron reunidos por al menos 30, 40 minutos y claramente las gracias fueron los primeros minutos de conversación. A nosotros nos llama la atención no tener el briefing, nos llama la atención no saber en detalle qué fue lo que conversaron ambos países, sobre todo porque Chile ha intentado de apuntalar internacionalmente el gobierno de Dilma Boluarte después de la crisis política del Perú, pero además nos llama la atención que al mismo tiempo pasó lo mismo en la reunión del presidente Petro con el presidente de Panamá. Tampoco la prensa colombiana tiene mucha información. Saben que hablaron del Darién, saben que hablaron de inmigración, pero no están seguros si es que hablaron de la posibilidad de que hubiese una cumbre internacional que reuniera a todos los presidentes. Ahora, esta idea está increciendo, esta idea viene sonando hace meses, pero parece que estamos cada vez más cerca de que esta idea se concrete y al parecer esta intervención en Tocorón justo cae en el momento preciso para detonar la decisión de los presidentes, aprovechando que están todos en Nueva York y pueden conversar entre ellos. José María, entonces, como tú dices, es una información en desarrollo. Hay que pegar mucho la mirada, como decimos aquí, a cómo se desarrollan los eventos, porque lo que se puede estar cocinando, como tú dices, no creo que ningún presidente le haga ascos a una cumbre que trate sobre la inseguridad. Puede suceder. Ok. Quería pedirte 30 segundos porque aquí, tú que has estudiado el tema, en Perú se ve como algo un poco lejano, ¿no? Se escucha el nombre Niño Guerrero, ¿no? Como jefe de esta corporación criminal. Entonces, yo quería que
30 segundos, por favor, le presentes al público quién es Niño Guerrero, quién es el líder del Tren de Aragua que tanto escuchamos en Lima, cómo es que él puede manejar todas las facciones que tiene esta corporación criminal. ¿Eso es posible? Yo lo explicaría súper militarmente. Supongamos que el Tren de Aragua es un ejército. Las estimaciones es que tiene cerca de 5.000 efectivos dispersos a lo largo de toda Sudamérica persiguiendo a la diáspora venezolana. El Niño Guerrero es el general. El Tren de Aragua es una institución vertical y compartimentada. Vertical en cuanto las cabezas saben toda la acción del tren en el continente completo, pero los que están a cargo de cada una de esas áreas no se conocen entre ellos. Por eso cuando la Fiscalía acciona, por ejemplo, contra los que extorsionan, esas personas no pueden identificar a quienes están a cargo de la trata de personas. Pero sí saben, sí todos llegan a la misma cabeza. Esa cabeza son 3, al que tenemos plenamente identificados al Niño Guerrero desde la cárcel de Tocorón, donde incluso vivía con su familia. En Tocorón viven más de 10.000 personas, hay otras cifras que ya hablan de 40.000, pero viven con sus familias, con niños, y la verdad es que la cárcel de Pablo Escobar se queda chica. Te agradezco mucho, José María, ha sido muy didáctico y pues seguiremos informando con tu participación. Muchas gracias, vamos a pasar con el ex ministro que nos da una apreciación increíble, o teníamos que llegar a esto, ¿no? Que hablemos de un problema sudamericano respecto a seguridad y con respecto a una sola banda, que es esta gran banda pues del Tren de Aragua, hasta llegar a ser una posibilidad, menciona nuestro amigo periodista José María, una cumbre migratoria. Sí. A ver, yo sostengo de que estamos viviendo la peor crisis en materia de seguridad, la peor crisis de nuestra historia republicana. La crisis de seguridad en la que estamos actualmente es mucho peor a lo que tuvimos en la década de los 80 y 90 con los grupos terroristas, porque el Perú ha sido penetrado no solamente por el Tren de Aragua, que por sí es una estructura criminal bastante compleja, transnacional y muy bien estructurada, muy bien compartimentada. Lo dice porque ha sido penetrada por los tiguerones. Por los Tiguerones de Ecuador, que es una segunda agrupación, una organización criminal muy parecida en el modus operandi que el Tren de Aragua, y también está penetrando al Perú desde Brasil, entrando por Iquitos, por Pucallpa y por Madre de Dios, el Comando Bermelo. El Comando Bermelo. Y el Comando Bermelo es una organización criminal muchísimo más grande que el Tren de Aragua, mucho más grande que el Tren de Aragua, mucho más peligroso. Si estamos hablando del Tren de Aragua en una composición, digamos, cifras más, cifras menos, redondeando podrían ser 10.000 integrantes. Del Comando Bermelo estamos hablando de 70.000. Correcto, es un ejército del mal, ¿no? Exactamente, entonces estas organizaciones criminales transnacionales están ingresando, están en el Perú, y yo señalo con absoluta claridad, San Juan del Lurigancho ha sido secuestrado por el Tren de Aragua. 1,5 millones de peruanos que viven en este distrito, el más poblado del Perú y de Lima, está siendo controlado por el Tren de Aragua. ¿Usted sí está de acuerdo entonces con una cumbre internacional respecto al Tren de Aragua? Estamos frente a organizaciones transnacionales. Su base de operaciones del Tren de Aragua es en efecto Venezuela, del Comando Bermelo es el norte de Brasil, de los Tiguerones es Ecuador. Entonces necesitamos, por supuesto, tener vasos comunicantes, necesitamos entendernos e intercambiar información entre los países que formamos como afectados de estas organizaciones. A ver, estas organizaciones se han ido incubando, hay que también responder, usted ha sido exministro, ¿en ese tiempo las vio? Comando Bermelo, Tiguerones, también han estado entrando. ¿Cuál es su parte? Es un fenómeno, digamos, el ingreso del Tren de Aragua ha seguido a las migraciones como consecuencia del llamado socialismo del siglo XXI, claro. ¿No? No, pero estamos hablando básicamente desde el 2017. Correcto. Y el Tren de Aragua ingresó a partir del 2020, 21, más o menos recientemente. Y el Comando Bermelo también, digamos, es un fenómeno que se está notando desde hace Panorama ha pasado un grupo de fotografías de delincuentes. 3 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, digamos, son fenómenos recientes, pero que están avanzando de manera muy acelerada, porque de parte del Estado tenemos instituciones absolutamente frágiles y que no están viendo la magnitud ni la naturaleza del problema. Y nuevamente el gobierno no tiene idea de cómo enfrentar estas amenazas y lamentablemente estamos a merced de estas estructuras. Le agradezco mucho, exministro Vargas. Bueno, esto ha sido un panorama de lo que hay, pues ya sabemos lo que está pasando de manera internacional. Usted ha podido saber quién es el Niño Guerrero con exactitud
y eso es lo que le ofrecemos. Vamos a una pausa comercial y va a venir